¿Sabes cuál puede ser una de las decisiones más costosas dentro de la seguridad de una empresa? No siempre es comprar una cámara equivocada. No siempre es instalar un sistema que después fallará. Ni siquiera comienza necesariamente con un robo. A veces, el problema empieza mucho antes. Comienza cuando la organización decide ahorrar precisamente en las personas responsables de proteger todo lo demás, porque el incidente no empieza el día en que alguien evade el control de accesos. Puede comenzar meses antes, cuando se pierde experiencia. Aumenta la rotación y el servicio deja de reconocer lo que antes detectaba. Entonces, aparece una pregunta incómoda. ¿Realmente se está ahorrando o solamente se está trasladando el costo hacia un riesgo que todavía no se materializa? En este capítulo, no vamos a reducir el problema a una decisión sobre cuánto debería de ganar una persona. Vamos a analizar algo más profundo: cómo una decisión aparentemente financiera puede afectar la continuidad, la experiencia y la capacitación preventiva de una operación. Y debemos dejar algo claro desde el principio. Un salario bajo no convierte a un guardia en una persona deshonesta, irresponsable o peligrosa. Sugerirlo sería injusto y técnicamente incorrecto. El verdadero riesgo aparece cuando las condiciones del servicio provocan que la organización no pueda retener, desarrollar, capacitar y respaldar a quienes ejecutan sus controles. Al finalizar este análisis, comprenderás por qué el costo real de pagar poco no siempre aparece en la nómina. A veces, aparece en la rotación, en la pérdida de conocimiento, en los errores repetitivos y finalmente en la disminución de la capacidad para prevenir. En el capítulo anterior, analizamos una contradicción que se repite en buena parte de la seguridad privada. Personas responsables de proteger instalaciones, mercancías, procesos e información de enorme valor reciben en muchos casos ingresos que dificultan su estabilidad y desarrollo profesional. Pero ahora debemos observar el problema desde la perspectiva de la organización. Durante años, la seguridad privada se ha tratado como un gasto susceptible de reducción. Bajo esa lógica, el mejor contrato parece ser el que ofrece más elementos por el menor precio. El problema es que el precio únicamente muestra cuánto se pagará por el servicio. No muestra qué capacidad operativa podrá sostener por ese precio. No muestra cuánto tiempo permanecerá el personal. No muestra cuánta experiencia se perderá. Y tampoco muestra cuántas veces deberá comenzar nuevamente el proceso de adaptación. Aquí empieza la diferencia entre comprar presencia y contratar protección. Cuando una organización analiza el contrato de seguridad, suele concentrarse en una cifra. ¿Cuánto cuesta mensualmente? Es una pregunta válida, pero incompleta. La gestión del riesgo exige observar no solamente el costo directo, sino las consecuencias de la decisión. Entre los costos que pueden quedar distribuidos y ocultos se encuentran la selección constante de nuevos elementos, el proceso de contratación, la inducción, la entrega de uniformes y equipo, la capacitación inicial, el tiempo de adaptación, la supervisión adicional, la corrección de errores y la pérdida de experiencia acumulada. Como estos costos aparecen en áreas distintas, difícilmente se presentan juntos en un mismo reporte. Recursos humanos observa contratación. Operaciones observa los errores. Seguridad observa las vulnerabilidades. El cliente observa la inestabilidad. Pero nadie suma el costo completo. Así se construye una falsa percepción de ahorro. La rotación suele considerarse un asunto administrativo. En seguridad, no debería analizarse únicamente de esa manera. Cada cambio de personal modifica temporalmente la capacidad del sistema. El nuevo elemento necesita aprender consignas, horarios, rutas, personas autorizadas, excepciones, proveedores, zonas restringidas y comportamientos normales. Durante ese periodo de adaptación, el control
puede seguir funcionando formalmente. Hay una persona en el acceso. La bitácora continúa abierta. La cámara sigue grabando, pero el nivel de comprensión de la operación no es el mismo. Por eso la rotación debe medirse como un indicador relacionado con el riesgo, no porque todo el elemento nuevo sea incapaz, sino porque toda incorporación necesita tiempo, acompañamiento y evaluación antes de alcanzar el mismo dominio operativo que una persona experimentada. Lo que no se mide se termina normalizando. ¿Cuánto vale un oficial que conoce perfectamente una instalación? Conoce los procedimientos, pero también conoce aquello que nunca fue escrito correctamente. Reconoce los horarios habituales. Sabe qué proveedores suelen llegar tarde. Identifica qué puerta presentan fallas. Distingue entre una conducta normal y una anomalía. Conoce las áreas donde se pierde comunicación. Recuerda incidentes anteriores. Y sabe cuando una explicación aparentemente válida no coincide con la operación cotidiana. Ese conocimiento no se construye durante una inducción de 2 horas. Se desarrolla mediante la observación, experiencia, documentación y retroalimentación. Cuando una persona experimentada abandona el servicio, la organización no pierde solamente un nombre dentro de una plantilla, pierde parte de su memoria operativa. Y mientras esa memoria no se documente y se transfiera correctamente, también se debilita la capacidad de reconocer desviaciones. Una cámara almacena imágenes. La experiencia interpreta lo que esas imágenes significan. ¿Puede reemplazarse a un guardia de seguridad? Administrativamente sí. Operativamente no siempre es de inmediato. Una vacante puede cubrirse rápidamente. Lo que no puede reemplazarse a la misma velocidad es el conocimiento específico de la instalación. Tampoco el criterio adquirido, la relación con las diferentes áreas, la confianza construida con el cliente o la capacidad para reconocer pequeños cambios dentro de la rutina. El error está en confundir cobertura con recuperación de capacidades. Cubrir un puesto significa colocar a una persona. Recuperar la capacidad significa que esa persona comprende el riesgo, domina el procedimiento y puede responder correctamente ante una desviación. Son dos cosas diferentes. La seguridad no debe preguntarse únicamente, ¿ya está cubierta la posición? También debe de preguntar, ¿la capacidad operativa ya fue recuperada? La capacitación también tiene un costo invisible. Cada nuevo elemento necesita conocer el servicio, debe comprender las consignas, aprender los procedimientos de emergencia, familiarizarse con los controles, reconocer las áreas críticas y demostrar que puede actuar correctamente. Pero cuando la rotación es constante, la organización entra en un ciclo. Seleccionar, contratar, capacitar, adaptar, perder y volver a comenzar. En ese escenario, la capacitación deja de ser un proceso de desarrollo y se convierte en un proceso permanentemente de reposición. La empresa cree que está formando personal. En realidad, está recuperando una y otra vez el nivel básico que pierde con cada salida. Así incluye el desarrollo, implementación y capacitación dentro de su guía para oficiales de seguridad privada. IFPO también vincula la profesionalización con la competencia y el desempeño. La capacitación genera mayor valor cuando existe permanencia suficiente para aplicarla, evaluar y mejorar lo aprendido. La rotación no afecta solamente al puesto que queda vacío, también consume la capacidad del mando operativo. Cada elemento nuevo requiere instrucciones, seguimiento, correcciones y acompañamiento. El supervisor debe repetir explicaciones, revisar reportes, resolver dudas, corregir omisiones y atender errores que una persona experimentada probablemente ya no cometería. Con el tiempo, el supervisor deja de concentrarse en mejorar el servicio. Su prioridad se convierte en evitar que la operación básica se descontrole. Deja de analizar tendencias, deja de actualizar procedimientos, deja de fortalecer al equipo,
porque utiliza gran parte de su tiempo para volver a enseñar lo esencial. Así, el costo de la inestabilidad se extiende por toda la cadena de mando. No solamente se pierde experiencia en el nivel operativo, también se pierde la capacidad de liderazgo, supervisión y mejora continua. El salario debe analizarse primero dentro del marco jurídico aplicable, la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Seguridad Social, las condiciones pactadas y las obligaciones correspondientes deben respetarse. Pero cumplir el mínimo legal no responde automáticamente todas las preguntas de gestión. La ley establece el piso obligatorio. La gestión de riesgo debe analizar si el modelo es sostenible para la operación. Una organización puede cumplir formalmente y aún así enfrentar una rotación elevada, dificultad para conservar experiencia o una necesidad constante de capacitar personal nuevo. Por eso existen dos preguntas diferentes. ¿La contratación cumple con la legislación? Y además, ¿la contratación permite conservar las capacidades que necesita el servicio? La primera pregunta es jurídica. La segunda es estratégica. Una organización responsable debe responder ambas. Aquí aparece uno de los argumentos más comunes. Si la persona aceptó el salario, entonces no existe ningún problema. El acuerdo laboral es importante y debe desarrollarse dentro del marco legal, pero aceptar una condición no demuestra que esa condición sea la mejor decisión para la continuidad del servicio. Tampoco significa que la organización no debe evaluar sus consecuencias. La pregunta de seguridad no es solamente si alguien aceptó. La pregunta es si el modelo permite atraer, conservar y desarrollar el nivel de competencia que exige la operación. También debemos evitar el extremo contrario. No todo el problema de seguridad se explica por el salario. La rotación puede depender del liderazgo, las jornadas, el trato, la capacitación, la distancia, la supervisión, las oportunidades de crecimiento y muchas otras variables. El salario es un factor, no es la explicación única. El análisis profesional evita simplificaciones y estudia el sistema completo. Las empresas de seguridad deben medir la rotación, identificar sus causas y evaluar cuánto conocimiento se pierde con cada salida. Deben fortalecer la capacitación continua, el liderazgo operativo, la supervisión, la comunicación y las oportunidades de desarrollo. Los clientes deben dejar de evaluar el servicio únicamente por número de elementos y precio mensual. Deben preguntar, ¿cuánto tiempo permanece el personal? ¿Qué capacitación recibe? ¿Cómo se verifican sus competencias? ¿Cómo se transfieren las consignas? ¿Qué ocurre cuando una persona experimentada se retira? ¿Y qué indicadores se utilizan para evaluar la estabilidad? Los oficiales también tienen una responsabilidad. Mantener una conducta profesional, documentar su experiencia, desarrollar sus competencias, cumplir los procedimientos y construir evidencia de su capacidad. Profesionalizar el sector exige responsabilidad compartida. No se consigue culpando únicamente al guardia, al cliente o a la empresa. Se consigue corrigiendo el sistema. En primera línea, creemos que la seguridad privada debe dejar de analizarse únicamente como un costo. Proteger significa conservar capacidades, capacidad de observar, para interpretar, para anticipar, para decidir y para responder cuando la tecnología ya no es suficiente. Por eso, la verdadera pregunta no es solamente ¿cuánto cuesta pagar mejor? La pregunta estratégica es ¿cuánto puede costarle a la organización perder experiencia, estabilidad y continuidad? Un salario bajo no convierte a nadie en una amenaza, pero un modelo que reemplaza constantemente personas pierde conocimiento y reinicia la capacitación. Puede debilitar progresivamente su propia capacidad preventiva. Ahora, quiero conocer tu experiencia. ¿En la seguridad privada se sigue compitiendo principalmente por precio o ya se está evaluando la profesionalización? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede enriquecer este análisis. Comparte este capítulo con quienes toman decisiones sobre la contratación, operación y seguridad.
Suscríbete a Primera Línea y activa las notificaciones para continuar construyendo una visión técnica, humana y estratégica del sector. En el siguiente capítulo, analizaremos cómo la alta rotación deja de ser un problema administrativo y se convierte en una vulnerabilidad operativa, porque perder personal es visible. Lo verdaderamente peligroso es no comprender qué capacidad se perdió con él.